Primero, si estás ahí en el mundo tecnológico, hay que tener cierta destreza técnica. Evidentemente, si tú vayas a emprender en el mundo tecnológico, algo tienes que conocer del mundo tecnológico. Y probablemente tienes que ser bueno en el mundo tecnológico. No ser excelente y extraordinario, pero tampoco ser completamente neófito. Eso hay que ponerlo de manifiesto porque de repente se genera una falsa sensación de que las personas basta con tener una buena idea y ya está todo resuelto. Me pasa que con muchos compañeros de mi generación ya se encuentran en cargos ejecutivos, bien encumbrados dentro de las empresas que trabajan. Muchos están en líneas de gerencia, gerencias de proyectos, gerencias de consultoría. Están un poquito alejados de la parte técnica, pero yo como tengo mis propias compañías, la verdad que las compañías como las nuestras, que son pequeñas, trabajan 10, 12 personas, se necesitan todas las manos posibles que sean necesarias para poder llevar a cabo los proyectos y poder construir los productos que nosotros nos dedicamos a construir. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Computín. El día de hoy nos acompaña el profesor Ricardo Méndez, docente e ingeniero civil informático. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor? Muchas gracias por la invitación. Espero que sea un espacio de aporte y colaboración para sus auditores y... Perfecto. También el día de hoy nos acompaña el entrevistador del video anterior, en este caso, Paulo Lara Carreño. Paulo. ¿Sí? Adelante. Sí. Aprovechamos esta oportunidad de que podemos entrevistar tanto a Jairo y yo para que podamos hacer una buena conversación, más fluido, para que tengamos más temas para consultar y para que sea más enriquecedor. Así es. A partir de ahora queremos empezar a hacer esta nueva dinámica de poder entrevistar a partir de 2 personas y si es que es así, poder también traer mayor cantidad de invitados a la vez para que se reúnan con nosotros en esta mesa y poder conversar sobre temas interesantes con respecto a la carrera. Entonces, profesor Ricardo, desde ya muchas gracias por venir el día de hoy. Queremos también pedirle que por favor se presente con sus propias palabras, que nos cuente quién es usted, a qué se dedica actualmente. Bueno, ya como me acaban de presentar, soy Ricardo, soy ingeniero civil informático, egresado de la universidad. Adicionalmente me he dedicado al área de emprendimiento. Tuve un tiempo de mi ejercicio profesional trabajando en una empresa muy conocida de la región. Estuve cerca de 10 años en esa empresa y posteriormente emprendí vuelo propio y me dediqué al emprendimiento. Partí con un amigo en una empresa que se dedica a desarrollar un producto de base tecnológica orientado al área de educación. Y posteriormente fundé 2 empresas más, una que se llama Rakiwan, que es una software factory, y además actualmente estamos trabajando en un proyecto que es un spin-off que surgió a partir de Rakiwan, que es una plataforma que se llama Zenflow. Perfecto. Dentro de poco también, a medida que vayamos avanzando, daremos paso a poder entrar mayormente en detalle sobre este emprendimiento suyo del cual nos acaba de presentar. Con respecto a la carrera, ¿qué fue lo que le llevó a escoger la carrera de Ingeniería Civil Informática desde el momento en que usted inició? Su generación también nos gustaría que nos comente cuál fue, así como también cómo fue su paso durante la universidad. Bueno, la elección de la carrera fue, diría, un poquito accidental. Bueno, yo ingresé a la universidad, soy parte de la generación del año 99, fui la segunda generación de ingenieros civil e informáticos. La universidad era menos de la mitad de lo que hoy día actualmente en dimensiones y tamaño. Y la verdad que llegué a la carrera casi por accidente, porque en realidad lo que yo quería estudiar era otra carrera y por un tema de limitaciones financieras, mis padres me dijeron busca algo en Talca que tenga harta matemática y busqué dentro de todas las mallas de las 2 universidades que en ese entonces existían y esta era la que tenía más matemáticas, así que decidí estudiar ingeniería civil informática. Sin embargo, yo igual tenía un acercamiento a la programación. En mi época de liceano estudié contador con mención en computación y en esa fase de mi vida estudié programación, aprendí a programar en BASIC, hicimos algunas cosas de programación, entonces para mí no era completamente nuevo los temas de la programación. Así que la verdad que al final caí en el lugar donde tenía que caer, independientemente de que esto llegó por una circunstancia bastante extraña.
Excelente. Yo también llegué de una forma extraña a esta carrera, pero vamos a hablar de eso en otro momento. En tu caso, Pablo, ¿cómo fue que escogiste informática al final? Lo que pasa es que cuando yo era adolescente me gustaban los videojuegos, hacer proyectos en mi casa, y había un ramo en el colegio específicamente sobre pensamiento computacional y programación, que era básicamente usar programas de bloques en vez de código, pero el tema de código lo vi en mis tiempos libres. Programar videojuegos, algún que otro programa básico, y ahí dije, voy a empezar, primero pensé estudiar videojuegos, pero como empezó a gustar la informática, el concepto de hacer mis propios programas que me ayuden, por ejemplo, claro, me hice un programa para anotar, hacer mis apuntes de clase, dije, ya voy a estudiar informática, como que fue, no lo pensaba en ese instante, pero llegó un punto en que ya mejor elijo esa carrera. Claro, excelente. Hablando de desarrollo, ya que entramos en ese tema, profesor, ¿usted actualmente se desempeña también como desarrollador full stack, se podría decir? Sí, la verdad que nunca he dejado como decimos los ingenieros, de meter mano. Me pasa que con muchos compañeros de mi generación ya se encuentran en cargos ejecutivos, bien encumbrados dentro de las empresas que trabajan. Muchos están en líneas de gerencias de proyectos, gerencias de consultoría. Están un poquito alejados de la parte técnica, pero yo, como tengo mis propias compañías, la verdad que las compañías como las nuestras, que son pequeñas, trabajan 10, 12 personas, se necesitan todas las manos posibles que sean necesarias para poder llevar a cabo los proyectos y poder construir los productos que nosotros nos dedicamos a construir. Y en ese sentido, la verdad que todavía me encuentro, si bien es cierto, en el último año y medio he ido tomando un poquito más de distancia de la parte técnica, pero no estoy completamente ajeno a la parte técnica, o sea, sigo trabajando full stack, o sea, me considero un profesional multiparadigma, multilenguaje, multipropósito, y la verdad que ese es como el espíritu que nosotros tenemos en las empresas en las cuales he tenido la oportunidad de fundar y trabajar, y que actualmente me estoy desempeñando, donde los profesionales de alguna manera tienen que tener una formación un poco más holística e integral respecto de la ciencia de computación y sobre todo en el área de ingeniería de software. Excelente, excelente. Gracias, profesor, también por hablarnos de este tipo de objetividad al respecto. Pablo, hace un rato quería consultarle, y de hecho estábamos hablando también acerca del tema, Pablo, que con respecto a la experiencia laboral. Sí, como he estado en distintos tipos de empresas y distintos roles, ¿cuál ha sido el cambio más significativo que hubo profesionalmente en su caso? La verdad que han habido un par de cambios que han sido súper importantes. Algunos se han dado principalmente por temas personales, familiares, de salud, pero están dados como tú decías, Pablo, por las distintas empresas que yo he ido trabajando. Me tocó un periodo importante de mi vida trabajar en el área de educación y conocí la realidad muy de cerca de cómo funcionan los colegios, cómo está la realidad educativa del país. Me tocó ver la transición que hubo desde las revoluciones o las manifestaciones del año 2010 hasta hace poquito años atrás, hasta el año 2017. Entonces, me llamó profundamente la atención porque muchos de nosotros creemos saber mucho de educación, pero al final del día sabemos muy poco. Lo que pasa es que nuestra experiencia directa con la educación es que fuimos estudiantes. Muchas veces ahora me toca la oportunidad de ejercer como docente, pero en realidad sabemos muy poco de las complejidades que implica el proceso de aprendizaje-enseñanza. Y ese periodo me enseñó muchísimo respecto de que promover el rol del docente como un agente transformador de vida. Los directivos, yo siempre he dicho de que los mejores gerentes, si una empresa quisiese contratar a un gerente que pudiese hacer mucho con nada y con todo en contra, los directivos de instituciones de educación probablemente sean los héroes más notables que tenemos dentro de nuestra sociedad. Entonces, eso me llevó a poner dentro de un contexto y situar en un sitial mayor a aquellas personas que de repente, por distintas circunstancias, nosotros creemos que son los grandes causantes de los problemas que hoy día están en la educación. Ellos con poco hacen. Y ese cambio, esa visión, esa experiencia me marcó profundamente. Es tan así que en la empresa nosotros, en la medida que hemos podido, hemos llevado a cabo iniciativas de apoyo a instituciones de educación, hemos equipado computadores, laboratorios, me ha tocado participar apoyando y liderando iniciativas de transformación en instituciones de educación. Actualmente apoyo un par de instituciones
Y la verdad que eso lo hacemos solamente desde la filantropía, no hay ningún interés por parte de nosotros, sino solamente con el interés genuino de retribuir a la sociedad lo que de alguna manera también ha hecho por nosotros. Excelente. Me parece una buena reflexión y un buen aporte. Sí, completamente. Antes de que pasemos al bloque 2, en donde pasaremos a hablar un poco de su experiencia en la industria y con el permiso de Pablo también, quisiera consultar acerca de lo que usted, una parte de lo que nos acaba de mencionar, que fue su periodo de representación estudiantil también. Tengo entendido que usted fue parte de los centros de estudiantes que estuvieron durante la universidad en su formación de pregrado. Así es. La verdad que siempre tuve una beta de ser líder estudiantil. Lo vengo manifestando desde mi época cuando estaba en mi educación en el liceo, secundaria. Me tocó ser parte de centros de alumnos de mi liceo en su momento. Vengo de una tradición donde tengo hermanos que se han dedicado a la labor dirigencial. O sea, yo seguí mucho el ejemplo de mi hermano mayor, que él fue presidente del centro de alumnos de su colegio, fue dirigente muy reconocido y yo la verdad que seguí ese camino. Acá en la universidad me tocó durante 2 años ser el presidente del centro de alumnos de la carrera. Fue una experiencia hermosa. En esa época nosotros implementamos el encuentro estudiantil de Linux y fue una iniciativa súper potente porque hoy día probablemente ustedes estén muy familiarizados con Linux, pero yo le estoy hablando hace más de 20 años atrás, donde la verdad que Linux era algo relativamente nuevo, bastante desconocido, y en ese entonces, bajo el esfuerzo, y en esto quiero hacer un reconocimiento al fallecido profesor Rodrigo Cofré, que en ese entonces nos apoyó muchísimo en esta iniciativa, trajimos exponentes de muy alto perfil, siendo una actividad organizada por los estudiantes, para los estudiantes. Fue el equivalente a una jornada chilena de computación, fue una experiencia muy, muy linda. Dentro de mi fase como dirigente de carrera también tuve la oportunidad de ser parte de la Federación de Estudiantes durante casi 3 años. Dentro de la Federación de Estudiantes también hicimos una serie de iniciativas que nosotros creemos a nuestro juicio que fueron en beneficio de los estudiantes, siempre bajo la óptica de poder apoyar y acompañar a nuestros compañeros de la universidad. Dentro de esa iniciativa siempre hay una que está muy guardada en mi corazón, que nosotros implementamos la beca de fotocopia en ese entonces, lo cual uno podría sentir de que es algo muy... No, y a día de hoy ya ha permanecido eso. Claro. O sea, podríamos decir de que es parte de nuestro legado. La verdad que fue una época muy linda, fue una época también un poquito convulsionada, pero en realidad tuve la fortuna en ese entonces de estar acompañado de colegas, compañeros, amigos que realmente estaban comprometidos con trabajar por el bienestar de los estudiantes. Entonces, eso me marcó profundamente durante todo el resto de mi vida. En realidad fue una experiencia muy bonita que yo atesoro y guardo con mucho corazón. Con respecto a mi época en la universidad, eran otros tiempos. La universidad funcionaba de una manera un poquito distinta. La verdad que en mi visión como dirigente ya de carrera y como dirigente ya de la federación, yo tenía una visión bastante crítica de la universidad. Pero al pasar los años, y con esto quiero poner de manifiesto mi opinión, al pasar los años empecé a conocer la realidad de otras universidades. Y siempre le digo a mis colegas que yo he trabajado en otras universidades porque me ha tocado trabajar con estudiantes de otras carreras de otras universidades, hacerles clases, ser docente de ellos. Les digo, mientras más conozco otras universidades, más quiero mi Universidad Católica del Maule, porque la verdad es que cuando uno está dentro de la universidad, uno tiende a exacerbar lo malo y a minimizar lo bueno. Pero uno se da cuenta que cuando uno sale fuera de la universidad y conoce las realidades de otras universidades, la verdad que uno dice, chuta, la verdad que era buena la universidad, la verdad que se preocupaba, la verdad que sí la universidad estaba pensada a escala humana, no como otras universidades que me ha tocado la oportunidad de trabajar, donde la verdad que uno ve de que los estudiantes básicamente son un medio para cumplir su propósito, sí. El fin. De hecho, con respecto a eso que menciona usted, que desde ya con Pablo quedamos completamente admirados, nos miramos, Sí. porque creemos que fue una vara demasiado alta que nos dejó ahora, que ahora estamos moviéndonos por medio de los centros estudiantes de la carrera. Pero sí, de hecho, concuerdo con respecto a un punto, que es el tema de que nuestra universidad, la Universidad Católica del Maule también,
no sé si usted sabía, pero es una de las pocas universidades, si es que no es la única, en donde podemos tener colaboración de por medio a través de reuniones de mesa de trabajo, en donde podemos entablar acuerdos directamente entre vicerrectoría y estudiantes, también directora de la Dirección General Estudiantil, la directora Karin, con quien también podemos conversar directamente, don Mario, y por supuesto también tenemos reuniones en donde también podemos llegar a acuerdos con la Dirección de Infraestructura, y no en todas las universidades se puede hacer este tipo de espacios para poder desarrollar planes y trabajos para los estudiantes. Entonces, sí, la Universidad Católica siento yo que permite que los estudiantes nos sintamos escuchados, y por supuesto también nos han dado paso a apoyar iniciativas como por ejemplo el mismo podcast que hoy en día ustedes están viendo, que de no ser por Dirección General Estudiantil quien prestó el espacio, el apoyo y los implementos de algunas cosas, no estaríamos aquí conversando. Así que realmente son cosas que se agradecen completamente. Absolutamente. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, en donde hablaremos con respecto a su experiencia en la industria. Pablo, me encantaría que tú pudieras hacer aquí... Yo después del tema de la universidad, de lo que estudió, ¿cómo fue la transición de ese medio al mundo laboral? La verdad que también ha sido bastante accidental todo mi proceso, la verdad. Pero accidental no en un sentido negativo de que me haya pasado algo malo, sino más bien de que es algo que se ha dado de manera natural y no necesariamente ha sido buscado de manera intencional. Por ejemplo, cuando estaba a punto de egresar de la universidad, me tocó ir a buscar práctica profesional y me fui a entrevistar con el que fue mi jefe durante 10 años. Y fue curioso porque llegué a la entrevista, me hicieron un par de preguntas y fueron preguntas de SQL. Me preguntaron si tiene la tabla alumno, curso, cómo saca a todos los alumnos que están en el curso, y yo pensé que era una pregunta capciosa. Yo y le dije, y me dijo, sí, ya, no, él sirve, entonces ya. ¿Quieres venir a hacer práctica? Sí, ven a hacer práctica. Eso fue mi entrevista para la práctica. Excelente. Ese güey me recuerda a base de datos. Sí, base de datos. Entonces la verdad que fue una entrevista bien extraña. La verdad que no iba preparado para la entrevista. Lo que yo iba a consultar si estaban recibiendo alumnos en práctica, porque estamos hablando del año 2005, donde si bien es cierto el internet existía hasta, no sé si todavía ya había aparecido YouTube, Google ya muy poco tiempo. Entonces no era tan como hoy día digital o telemático como es hoy día actualmente. En esa época todo todavía se hacía presencial, había que ir a dejar currículum, etc. Y en ese proceso de trabajar en la empresa fue un proceso bien lindo, porque llegué a una empresa que hacía las cosas de manera distinta, y de hecho todavía las siguen haciendo de manera distinta. Tengo muy buenos recuerdos, mucho cariño hacia la empresa. Y llegué a trabajar, y una de las cosas que teníamos en esa época cuando yo estudié en la universidad es que yo no lo sé si era por un tema de falta de infraestructura de la universidad o era porque en realidad la formación era así, dado el contexto de la época, que nosotros teníamos muy poca experiencia desarrollando cosas técnicas propiamente tal. La verdad que todo lo hacíamos análogo. Nuestras pruebas de base de datos eran en papel, nuestras pruebas de programación eran en papel, de estructura de datos, de programación, etc. Eso se mantiene, por si sí. Se ha mantenido. Uno lo ve como algo extraño, pero la verdad que después uno, aquilatando el paso al tiempo, se da cuenta que tiene una serie de ventajas que uno no las ve y después se da cuenta. Sí. Y en ese proceso me tocó llegar a trabajar en una empresa donde yo les digo, ya, ¿en qué lenguaje de programación ustedes desarrollan sus sistemas? Y me dice, nosotros trabajamos, ellos no usan Python porque lo consideran ciútico. Decía, usamos Python y usamos Postgres. Y yo, mi experiencia en programación en la universidad, que era casi cercana a cero, en entornos prácticos, era con Visual Basic y con Pascal y con C. Entonces, para mí, Python era lo más cercano. Me imaginaba la Amazona y una serpiente. Estoy hablando del año 2004. Está bien. Año 2004. Entonces, claro, hoy día uno entiende que Python es el lenguaje de moda, más utilizado. Yo estoy hablando hace más de 20 años atrás. Y bueno, fue una experiencia muy linda. Empezamos a trabajar en esas tecnologías. Esa empresa fue pionera a nivel nacional y una de las pioneras a nivel mundial en el uso de software libre para el desarrollo de todo su stack tecnológico. Hoy día se considera casi algo anecdótico, pero en esa época la verdad que no era la tendencia de la industria, y fue un proceso muy lindo.
me tocó aprender cosas muy nuevas. La verdad que en esa época fue un periodo donde yo salté de la práctica la hice 2 semanas, vieron que era capaz de resolver los problemas y ya al mes mi jefe me estaba ofreciendo trabajo y ya al mes estaba trabajando manteniendo un sistema que lo usaban 250 usuarios, que Wow. era tremendo. O sea, para mí fue todo muy vertiginoso la transición. Hoy día yo tengo empresa y yo recibo a jóvenes a trabajar y en general lo que jóvenes están 6 meses de entrenamiento, aprendiendo, trabajando en, en proyectos asignados, sin la presión del tiempo y de las exigencias que implica trabajar en un proyecto de ingeniería de software. La verdad que yo los primeros 6 meses probablemente tuve el aprendizaje de 2, 3 años que a lo mejor en condiciones actuales tiene un joven. Así que fue una experiencia bastante... Eso fue la primera parte de mi experiencia profesional. Realmente es lo último que acaba de mencionar, que en 6 meses logró anteponerse ante las vanguardias más actuales con las cuales tuvo que enfrentarse y justamente en este proceso de adaptamiento yo creo que es algo que en lo personal me atemoriza mucho el día de mañana al momento de egresar de la carrera, porque el proceso de adaptarse siempre es difícil, complejo. Muchas veces uno puede no estar a la altura de lo que pueda ser, digamos, como el tiempo adecuado en el cual le piden ciertas tareas o proyectos. No me imagino aún cómo podrá ser la práctica, ya que recién el siguiente semestre vamos a tener lo que vendría siendo la prepráctica. Pero creo yo que algo que puede en algunos casos, en algunos estudiantes, incluyéndome, atemorizar bastante es el hecho de estos procesos de salir y ya comenzar a valerse por sí mismo, a realmente enfrentar todo lo que viene de por medio y sistemas que uno jamás a lo mejor haya visto, tecnologías con las que nunca haya trabajado. Creo yo que también eso es parte de lo que es la pega como tal de un ingeniero civil informático, poder adaptarse a lo que venga y dar lo mejor de sí de por medio y ser resiliente al respecto. Es perfectamente natural el miedo que sienten. O sea, yo cuando salí a hacer la práctica estaba aterrado, les digo honestamente, porque me estaba enfrentando a situaciones que yo sentía que no estaba preparado, que no me habían preparado, porque la preparación implica anticiparse. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy a enfrentar a un escenario de trabajo que me van a pedir hacer A o B cosas, uno espera que previamente haya hecho algo similar a B cosas. Pero la verdad que me di cuenta con el paso del tiempo y el apoyo de entrañables compañeros de trabajo que tuve en su momento, esto también tengo que hacer realzar el aporte que me hicieron compañeros que hasta el día de hoy tengo relaciones con ellos y somos cercanos, con algunos somos amigos. El miedo es algo inherente de estos procesos. O sea, uno siente que fue a la universidad cierto tiempo y que básicamente no aprendió nada. O sea, ese temor es muy presente en todos los estudiantes. Sí. Y la verdad que la universidad se ha caracterizado por una tradición académica e histórica de formar muy bien a los profesionales. La verdad que los profesionales, no es porque la defienda, porque en mi casa estudio, mi alma mater, pero en general los profesionales que egresan de la universidad están súper bien formados y la transición de la universidad al trabajo es relativamente simple. Mira, a mí me pasó algo que probablemente a ustedes les va a pasar, que cuando yo salí al mundo del trabajo, para mí el mundo del trabajo fue más fácil que la universidad. La universidad fue más difícil que el trabajo. Y de hecho todavía lo sigo sosteniendo. Yo les digo a los muchachos, la universidad tiene que ser más difícil que el trabajo, porque la universidad no solamente te está preparando para el mundo del trabajo, también en parte te está preparando para la vida. Y en consecuencia, el trabajo es una dimensión de tu vida, no es tu vida completa. Y cuando uno llega al trabajo, es el trabajo, uno cumple la jornada, trabaja y listo. La universidad uno tiene que estar preocupado en el periodo que uno estudia. Generalmente no tiene vacaciones, ¿cierto? Piensa 24/7 por 365 en la universidad, que está complicado. En cambio, el trabajo, uno hace su trabajo, lo cumple y termina. Y uno se empieza a dar cuenta. Con el paso del tiempo, salvo algunos trabajos que puedan ser muy sofisticados y que requieran un nivel de intelectualidad mayor, la verdad que esto no es ciencia de cohete. Eso hay que decirlo, por mucho que hay gente que llegue y les diga de que esto es lo máximo. No, esto no es ciencia de cohete, esto es bastante natural y normal y ustedes, créanme, van a salir súper bien preparados porque yo mucho confío en la formación de la universidad. Así que quédense tranquilos por ese lado. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Continúa tú, Pablo. Ahora enfocándonos en algunos proyectos que se desarrolló en backend y en frontend.
equivoco? A ver, mira, yo partí trabajando en Python. Me gusta decirle Python a mí. ¿Ya? Así que te voy a decir Adelante. Python. Sí. Soy de la vieja escuela. Mira, probablemente, y esto es sin falsa modestia, probablemente existan 5 personas en Chile que sean los que tienen mayor experiencia en Python. Porque claro, hoy día hay harta gente que sabe Python y dice, sí, porque el lenguaje moda se hacía en la universidad. Pero hay personas que llevan 24 años trabajando con Python, y los conozco, a 2 personalmente, exalumnos de la universidad. Y hay 2 más que tenemos 20 años, bueno, sí, 20 años de experiencia trabajando con Python y de manera ininterrumpida. No es que trabajamos en ese periodo y después lo dejamos de usar. Bueno, mi primera experiencia siempre fue un desarrollador full stack. Básicamente, en la época que yo empecé, dominaba los sistemas de escritorio. La web era algo que era bien incipiente todavía. Y dentro del backend nosotros programábamos en Python, nuestra base de datos era PostgreSQL y en nuestro frontend usábamos un framework que se llama PGTK y que era para construir aplicaciones de escritorio interactivas, bastante fácil de usar por parte de los usuarios y multiplataforma, cosa que en esa época construir una aplicación multiplataforma no era algo tan natural como es hoy día, porque la competencia directa de este tipo de tecnología era Visual Basic 6, y Visual Basic 6 era una tecnología de Microsoft, y en consecuencia era una tecnología que era compatible con el sistema operativo Microsoft. Nosotros teníamos usuarios ya en esa época que su terminal de trabajo usaban Linux. Usuarios que eran vendedores, constructores, administrativos de obra, no personas con formación docta en la universidad, Wow. eran personas que tenían formación, algunos universitarias, otros probablemente técnica profesional, y que usaban como su escritorio Linux y usaban nuestro sistema en Linux. Esa es como mi primera aproximación. Con respecto a lo que habló, me parece interesante porque el mundo, en realidad, la tecnología avanza tan rápido, tan deprisa que como un desarrollador, tanto informático, desarrollador software, de arquitectura, uno tiene que ir corriendo atrapando las tecnologías para... Hay que adaptarse cada cierto tiempo a distintas tecnologías que salen en el momento. Un día aparece una tecnología que usamos en backend y de repente sale otra y tenemos que adaptarnos en el mundo laboral. Y con eso, que tenía una pregunta que era, ¿qué tipo de tareas como desarrollador disfruta? Excelente pregunta. La verdad es que si me dan a elegir, como soy full stack, de formación, me siento full stack de corazón, la verdad. Eh, eh, Ser full stack es dominar toda la pila tecnológica, o sea, desde el frontend, backend, base de datos, arquitectura, diseñar productos, concebir productos. El full stack no es solamente que domine la pila tecnológica y sea capaz de codificar o programar un producto, sino también desde la concepción del producto, desde la gran visión del producto, del diseño del producto en adelante. Y yo diría que la tarea que más disfruto hoy en día, si bien es cierto me encanta programar, pero la tarea que más disfruto es el diseño, es la arquitectura del producto. Me gusta concebir productos o diseñar productos que se puedan adaptar a entornos cambiantes, a contextos cambiantes. Soy un fanático de los patrones de diseño, soy un fanático de los patrones de arquitectura. De repente busco proyectos que lo que tienen como objetivo es poner en práctica todo este tipo de saberes para poder diseñar productos que sean lo suficientemente flexibles y elásticos dentro de nuestra contribución en el área de programación. Nosotros en la empresa tenemos nuestros propios microframeworks, hemos desarrollado frameworks de inversores de control, que generalmente uno cuando utiliza tecnologías como Java o .NET, que son realmente necesarios para poder implementar una arquitectura de software que cumpla con ciertos estándares de calidad, uno utiliza librerías o paga por librerías que son de terceros. Nosotros, en mi caso personal, yo desarrollé un propio framework en Python, que es un inversor de control, que cumple la misma funcionalidad que lo que hace el Spring de Java, que es muy conocido de ese tipo de tecnología. Entonces, a lo mejor no era el objetivo del proyecto inicial, pero terminó siendo parte de una necesidad en virtud de los estándares de calidad que nosotros mismos nos ponemos al momento de construir nuestros productos. Y hoy día, lo curioso que ocurre es que después, con el paso del tiempo, los desarrolladores empiezan a ocupar estas librerías, estos frameworks, y ellos piensan que estas librerías son parte del core de los lenguajes de programación, porque lo usan como caja negra, ellos lo utilizan, saben que tienen que usar estos patrones,
y, y muchas veces me he topado con que los más viejos de la empresa me dicen, oiga jefe, algo pasó aquí, no entendemos qué es este error, y me ven que yo empiezo a depurar, siendo el jefe y el dueño, empiezo a depurar el framework y me dice, oye, si este lo construí yo, y como me ven hoy día no tan presente en la programación, los chicos pensaban que nunca me he dedicado a programar. Entonces, sí, la tarea que siempre me ha disfrutado, del punto de vista técnico duro, siempre he disfrutado backend y la base de datos, siempre, más que frontend. Y dentro del backend lo que me gusta es el diseño de los productos, es la arquitectura, utilizar patrones de diseño, usar bien los principios de la orientación a objeto, porque muchas veces las personas piensan que la orientación a objeto es construir código con clases. La verdad que es mucho más profundo que eso, hay una serie de elementos conceptuales que uno puede transformar en código y que son prácticas de estilo de clean code o código limpio, que de repente cuesta entenderlo porque la dificultad no está en la codificación, sino que está en la comprensión acabada del concepto para poder implementarlo bien en los proyectos. Excelente. Pablo, mientras ve tu micrófono, que cuando lo tomaste creo que le presionaste el interruptor de abajo. Tiene que estar hacia arriba, mira. Muévelo, sí. Mientras tanto, profesor, ya que nos mencionaba con respecto a las tareas que disfruta, el más y por qué, quería consultar también actualmente cuáles son las materias que usted suele llevar a cabo, tanto acá en la Universidad Católica del Maule como también en otras universidades. Mira, yo respecto de la docencia, también como ha sido la entrevista en su totalidad, también llegué de manera accidental. La verdad que yo estaba desempeñándome en el sector privado, estaba ocupando cargos de gerencia en una empresa que era cofundador, yo ya no soy parte de esa empresa, y una ex compañera, colega, me llamó para ver la posibilidad de que yo hiciera clase en una conocida universidad de acá de la zona, no en ninguna de las dos tradicionales, y la verdad que yo había hecho mi posgrado acá en la universidad, había hecho un magíster en ciencia de la computación, y ni siquiera había pagado por el grado académico, o sea, a ese nivel que no estaba en mi radar el tema de la docencia. Y me dijo, ya, ningún problema, yo te puedo ayudar, le dije, porque tenía una necesidad urgente de docente. Y me dijo, ya, pero tú tienes que presentar tu grado académico. Ya, ahí está mi título y mi grado licenciado. Y me dice, no, es que tienes que presentar tu posgrado, porque tienes que tener mínimo un posgrado para docencia. Y le dije, ¿sabes qué? La verdad que me gradué hace como 3 años y no lo he sacado. Y me dijo, ¿pero cómo no lo he sacado? Porque la verdad que no estaba en mi radar. O sea... Bueno, empecé con el tema de la docencia. En la docencia, ¿en qué es lo que me he dedicado principalmente? Es toda la formación muy dura de los ingenieros. En la formación que tiene que ver con... me ha tocado dictar clases de base de datos 1, base de datos 2, ingeniería de software 1, ingeniería de software 2, calidad de producción de software, taller de sistemas de información, etcétera, que tiene que ver con toda la formación troncal y dura, técnica de los profesionales. Lo hice durante mucho tiempo, formé varias generaciones de ingenieros, muchos de ellos después terminaron trabajando conmigo, algunos estuvieron un tiempo, después ellos pudieron emprender sus propios proyectos personales y profesionales, y en general ha sido una experiencia súper enriquecedora. Con respecto a la universidad, siempre me he mantenido vinculado a la universidad a través de... Siempre me piden asistir a este tipo de actividades, dar charlas de emprendimiento, me ha tocado participar en foros. Estoy muy vinculado directamente con la universidad, no solamente en el aspecto como exalumno, sino también como empleador y también como una persona que consideran para apoyar en la definición del perfil de egreso, apoyar en los procesos de acreditación. Así que en ese sentido, esa ha sido como mi vinculación con el mundo universitario. Como anécdota, el año 2020, poquito antes de que comenzara la pandemia, se hizo el último Congreso de Futuro acá en Talca, y tuve la oportunidad de ser designado por 2 universidades, por la Universidad de Los Lagos, que tuve la oportunidad de hacer clase ahí, y la Universidad Autónoma, como el chairman del Congreso Futuro. Fui el moderador, el presentador oficial del Congreso Futuro. Así que ese también lo cuento como una anécdota que tampoco fue algo que busqué. Llegaron a mí, así que como todo ha sido, la verdad, ha sido la vida más accidental que he escuchado, sí, la verdad. La verdad, todo
todo tiene un Pero propósito. todo sale fluido. Pero está súper bien. Bueno, muchas gracias por contarnos esta anécdota también, profesor, y agradecemos desde ya que nos haya comentado tantos aspectos a lo largo de su vida y cómo fue de alguna forma en trayectoria hasta lo que se ha formado el día de hoy. Ya vamos a pasar al bloque 3, que es uno de los que personalmente me interesa bastante. Igual me gustaría que Pablo, por favor, diera el inicio de esto, que vamos a entrar de lleno en lo que es emprendimiento y desafíos en relación. Adelante. Ya. Te iba a ver, pásate, Jairo, pero... Adelante. Nada, no sé. Quería consultar sobre el tema de la experiencia sobre incursionar en el tema del emprendimiento tecnológico. A ver, mira, yo creo que hay muchas personas que dicen que los emprendedores se hacen y otros dicen que nacen. Yo estoy en un punto medio. Vengo de una familia en general que son emprendedores, no del tipo tecnológico, que se dedican al emprendimiento. Por parte de mi familia materna, todos mis tíos han tenido negocios, se dedican al tema comercial. Y mi emprendimiento, sobre todo en el área tecnológica, empezó muy temprano. De hecho, yo cuando ya estaba en segundo año de la universidad, conjuntamente con un compañero, que quiero hacer reconocimiento, sé que lo ve, Harold Moya, que es uno de mis mejores amigos, se nos presentó la oportunidad de empezar a desarrollar software y creamos una pequeña empresa donde vendíamos distintos productos que construíamos en ese entonces. En ese entonces la tecnología que usábamos era Visual Basic 6 con Access, que era la base de datos. Y la verdad que nos fue bastante bien. Logramos desarrollar 6, 7 proyectos. Al final incluso nos proyectamos continuar con este emprendimiento posterior al egreso de la universidad. Por distintas circunstancias nosotros separamos caminos con Harold, que aprovecho de saludarlo. Y ahí, pero partió muy temprano. Después, posteriormente, yo entré al mundo del trabajo. Si bien es cierto, tenía un trabajo formal, pero igual en mis tiempos libres o incluso fuera de jornada me dedicaba a proyectos personales que tenían que ver con emprendimiento tecnológico. Hasta que el año ya 2011-2012 yo decido salir de mi trabajo formal. Empezamos a formar una empresa que se dedicó a la venta de una solución SaaS para el área de educación. Fue un proyecto muy lindo, estuvimos cerca de 6-7 años ahí. Y yo salgo de esa empresa y fundo Rakiwan, que es la software factory que actualmente estoy trabajando, que es una empresa que ya lleva 8 años de historia. En paralelo, como siempre ha estado este apetito por innovar, emprender y hacer cosas nuevas, desarrollamos un par de iniciativas que eran spin-off, o son iniciativas que surgen de Rakiwan. Una que era una aplicación de un software que era para un modelo de uberización de servicios, donde nosotros creamos una subasta de servicios. La verdad que ese proyecto fue muy hermoso, aprendimos muchísimo, pasamos mucho tiempo en él, pero fue un completo fracaso. Fue absoluto fracaso. Era de los dos proyectos de emprendimiento duros que tenían que ir de base tecnológica. Uno había sido un éxito, que era esta empresa que se dedica a una solución SaaS de educación, y este que era Lloviando, así se conocía, fue un absoluto fracaso. Pero no fue un fracaso. Uno el fracaso lo puede ver de dos formas: verlo en términos de que el producto no resultó, o verlo en términos del aprendizaje. Yo estoy súper agradecido de ese proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad hoy día Rakiwan y Zenflow no serían lo que son sin ese fracaso que fue estrepitoso. ¿Y por qué? Porque ese proyecto nos llevó a mí y a mi equipo al límite de nuestras capacidades profesionales, técnicas y humanas. Tuvimos que aprender muchas cosas que en nuestro radar no estaban, que teníamos que aprender. Lo tuvimos que aprender en necesidad del proyecto del producto que estábamos construyendo. Invertimos mucho dinero que literalmente se quemó. Pero al final hoy día no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo y no estaríamos logrando lo que estamos logrando si no fuese por el fracaso de ese proyecto. Así que ese ha sido mi camino como experiencia. Yo siempre he visto que la gente que se dedica al emprendimiento, hoy día existe un término que se llama el emprendedor serial. La verdad que en esto a lo mejor quiero quitar un poquito el romanticismo que tiene el emprendimiento, porque hay mucho de romanticismo, pero la verdad que uno, viendo la experiencia comparada y estudiando a fondo los casos de éxito que muchos de nosotros conocemos, lo que nos damos cuenta es que las personas que logran tener un emprendimiento exitoso son aquellos que lo intentaron una y otra vez
y que tuvieron fracaso en el camino y que no por eso desistieron de seguir intentándolo. Entonces, no conozco a nadie que se haya dedicado a hacer un emprendimiento y hoy día aparezca en los medios de comunicación, sea exitoso y haya sido su primer emprendimiento. Probablemente haya hecho un viaje de 3 o 4 emprendimientos previos, como el caso que yo les comento, algunos fallidos, otros con relativo éxito, para lograr al final el éxito o lograr construir un producto exitoso. Sí, a mí me gusta esa visión del emprendimiento, del fracaso, tomarlo como experiencia, como lo que nutre el conocimiento como uno, como desarrollador, como ingeniero, porque eso recopila mejor toma de decisiones con los proyectos futuros. No sé, sí. ¿Qué piensas tú, Jairo? No, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, justamente ya que el profesor nos comentaba algunos de los atributos fundamentales que en conforme al avance que tiene una persona y al proceso de su trayectoria para poder sacar adelante un emprendimiento, digamos en este caso ganador dentro de los muchos que en algunos casos alguien puede sacar adelante. También me encantaría que nos pudiese hablar un poco, ya que entramos en materia, acerca de lo que es en Rocket One, Zenflow, principalmente porque, bueno, este podcast, no sé si sea tu caso también, Pablo, pero al menos aquí también nos está viendo mi madre, mi padre, mi hermana. Les mando saludos desde acá, un tremendo beso para ellos. También ve sí. los capítulos. Entonces muchas veces puede que no estén relacionados con lo que puede hacer la tecnología o con muchas de las cosas que hablamos acá, y por lo mismo nos encantaría que en términos generales, profesor, si es que nos puede hablar acerca de estos 2 emprendimientos que usted ha tenido y que hoy en día maneja y fue creador de estos, por favor. Mira, lo primero que quiero decir, como en términos generales, para no entrar en los detalles técnicos y esto sea como entendible para toda la audiencia que usted lo escucha y lo ve, es que el emprendedor, desde mi experiencia, no quiero arroparme un arrojo de verdad de lo que estoy diciendo, de una verdad revelada, pero en general los emprendimientos requieren de que las personas tengan un conjunto de atributos que hacen que estos puedan surgir. Primero, si está ahí en el mundo tecnológico, hay que tener cierta destreza técnica. Evidentemente, si tú vayas a emprender en el mundo tecnológico, algo tienes que conocer del mundo tecnológico y probablemente tienes que ser bueno en el mundo tecnológico. No ser excelente y extraordinario, pero tampoco ser completamente neófito. Eso hay que ponerlo de manifiesto porque de repente se genera una falsa sensación de que las personas basta con tener una buena idea y ya está todo resuelto. ¿Ya? Claro. Eso es un punto. Lo segundo que yo diría que es como el atributo central es la resiliencia. O sea, como decía un amigo en un foro, decía, el emprendimiento no es para cristalito o para cristalita. O sea, decía, el emprendimiento, la verdad que sobre todo en el mundo tecnológico, 9 de cada 10 empresas de base tecnológica fracasan. O sea, eso es un hecho de la causa, tiene la mayor tasa de fracaso posible. Entonces, uno tiene que partir de la base, y esto no ser negativo, porque de repente se tiende a pensar de que cuando uno entrega este tipo de afirmaciones, está siendo catastrofista y está tratando de destruir la moral de los jóvenes para que no emprendan. Yo creo que es mejor estar completamente informado y conocer la experiencia de otras personas que han hecho el camino para efectos de tomar ese aprendizaje y utilizarlo en un buen sentido. No es desincentivar el emprendimiento, pero la resiliencia es clave, porque esto lo que voy a decir es súper duro. Probablemente cuando tú emprendas, y sobre todo la primera vez, incluso la segunda y la tercera, vas a fracasar. O sea, eso es una máxima. En consecuencia, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es desarrollar el temple, desarrollar el carácter. El carácter no significa gritar o ser más violento, significa tener esa capacidad de sobreponerse a esas circunstancias que son adversas y a través de ese carácter poder sacar adelante la iniciativa, el proyecto, las ideas que se tienen. Son como, yo diría, lo elemental. Y después entran una serie de otras habilidades que se pueden todas desarrollar con el tiempo, que todas son aprendibles. Insisto, no son ciencia de cohete, porque de repente se ha tendido a colocar como el emprendimiento como algo así que nosotros deberíamos venerar porque son seres incluso iluminados. La verdad que no, que cualquier persona tiene la capacidad, teniendo la voluntad de hacerlo, lo va a poder hacer. Con respecto a Rocket One y Zenflow, Rocket One nació a partir de el segundo proyecto de emprendimiento que yo tuve. Esa empresa, yo salí de la participación de esa empresa
y le dije a mi equipo, esto es muy irónico, porque los que son más viejos, existe una película de Tom Cruise que se llama Jerry Maguire, donde el tipo era un representante de deportistas de élite. Y un día recibe un manifiesto en su escritorio donde en el fondo le enseñan de que los seres humanos, los futbolistas, los deportistas profesionales no son mercancías, porque la lógica del representante de deportistas de alto rendimiento es que el futbolista es una mercancía, Un recurso. es un recurso que se transa. Entonces le cambió la vida. Entonces este tipo empezó a aplicar eso en su vida y se dio cuenta, ¿no? Porque su empresa iba en la dirección tradicional que hay en este tipo de empresas, y él decía, no, hay que preocuparse de lo más humano. Bueno, eso no tuvo adherencia con la empresa que estaba y lo terminan despidiendo. Y él se para arriba de la mesa y dice, ¿quién me acompaña? ¿Quién viene conmigo? Y era un espacio amplio de hartos escritorios dividido por módulos. No lo acompañó nadie, solamente la persona que está enamorada de él, que era una mujer. A mí me pasó algo parecido. Yo terminé mi relación en la empresa anterior y le dije a un grupo de colaboradores, ¿quién viene conmigo? Y solamente 2 personas tuvieron el valor, el coraje de continuar este camino. Yo quiero hacer destacar aquí a Jorge Valdés, que es cofundador de Rakiwan y cofundador de Zenflow, que es ex alumno de acá de la universidad. O sea, Jorge, cuando vea esto, te mando un saludo. Y él me acompañó. Él, de hecho, me dijo, don Ricardo, yo voy donde usted haga, lo que usted haga. ¿Ya? No es una relación afectiva como romántica como sucedió en la película, sino que hay un tema de lealtad. Bueno, con Jorge pasamos de todo. Nosotros partimos literalmente en el living de mi casa, los dos trabajando, sacábamos los computadores, almorzábamos, seguíamos, trabajábamos de lunes a domingo durante mucho tiempo. Jorge, de hecho, se tuvo que ir a vivir a Santiago para poder sacar adelante el proyecto. Y hoy día, claro, nosotros vemos una empresa como Rakiwan que trabajan 10, 13 personas, trabajan 15 personas de manera, 13 directa, 15 de manera indirecta. Y claro, uno dice, es una pequeña empresa, pero para Jorge y probablemente para mí, nosotros vemos Rakiwan y decimos, tremenda empresa, porque nosotros dos partimos en el living de mi casa. Y hoy día hay productos, hay clientes, hemos construido cosas. Entonces, ahí se demostró una voluntad, un compromiso por parte del equipo, una visión compartida. Excelente. Teníamos una visión compartida de lo que esperábamos, de lo que buscábamos, y eso solamente las piezas después se empezaron a ensamblar todas. Por eso la unión de propósito es clave en la forma de poder construir negocios, y sobre todo en el mundo tecnológico. Mundo tecnológico, cuando uno busca un socio, es como buscar una pareja. O sea, uno no busca a cualquier persona que sea tu pareja. En los negocios es exactamente lo mismo. Sobre todo cuando se va a construir un producto digital o una startup que tiene 100% de incertidumbre, que tú no sabes, probablemente tiene una visión de lo que tú esperas del producto, pero no sabes en qué va a terminar. Entonces, tú tienes que tener una tolerancia casi extrema a la incertidumbre. Y eso, de repente, no todas las personas estamos preparadas para ese nivel de incertidumbre. Eso también pasa a la cuenta en muchas personas. Y eso, por eso esto tampoco es para todos. Y tampoco no tiene de malo que no sea para todos. O sea, y eso es importante que lo tenga en cuenta las personas que quieran dedicarse al emprendimiento. Claro, realmente, wow. Se tiene que haber pasado por mucho para poder adquirir esta cantidad de conocimiento y bueno, me imagino también que en base a eso usted lo ha ido construyendo también a partir de, me imagino, algunos libros como consultoría que ha tenido usted de por medio. ¿Hay alguno que por ahí recomiende, que crea usted que son clave para la enseñanza de lo que ha podido construir usted y de la también construcción de la opinión que usted ha dejado aquí? Sí, mira, yo un pensador o alguien que a mí yo creo que ha marcado mi vida profundamente y que a mi gusto fue un antes y después en mi vida fue conocer a Humberto Maturana. Humberto Maturana fue un biólogo, un científico chileno que falleció hace pocos años atrás, que probablemente haya sido una de las mentes más brillantes que existió en este país. Y él, la verdad, que con su libro, con la autopoiesis y la organización de lo vivo, los seres amorosos, que los seres humanos vivimos en la biología del amor y no la agresión, marcó un antes y después, porque yo venía de una formación súper racional, ingenieril, y mi trabajo siempre había sido en esa línea.
Y Maturana, conociendo a Maturana y sobre todo la escuela matrística de Humberto Maturana, me enseñó una visión del mundo que yo no lo tenía en mi radar. Me permitió abandonar un conjunto de certezas que yo tenía con respecto a la vida, cómo se construyen las relaciones personales, y eso me ayudó a mí a prepararme para lo que desarrollé después. ¿Cómo esto afecta? Afecta en que después empecé a leer muchos autores que tenían que ver con cosas que incluso yo vi en la universidad. Esto es curioso, pero yo no sé si hoy día todavía ustedes tienen un ramo que se llama Sistema de Información. Yo tuve Sistema de Información acá en la universidad y me hacía un profesor de la universidad que se llama Leoncio Jiménez, que cuando mis compañeros escuchen esto, le mando un saludo al profesor también, si es que lo va a ver, se lo vamos a enviar. Y el profesor nos enseñaba estas cosas. Nos enseñó la autopoiesis, la teoría cibernética, nos enseñó Rafael Echeverría, y una serie de cosas que uno creería que no deberían enseñarse en una carrera de ingeniería. En su momento nosotros no le dimos el valor que tenía. Yo con el tiempo, de manera accidental, llegué a esto. Y yo hago un reconocimiento al profesor porque realmente creo que no lo supimos valorar en su tiempo lo que él realmente nos estaba transmitiendo. ¿Yo qué libro recomiendo? Yo siempre recomiendo, para las personas que se quieren formar en liderazgo, recomiendo que sigan a un autor que se llama Simon Sinek. ¿Ya? Él tiene varias charlas TED muy populares, pero tiene varios libros, entre algunos como Empieza por el porqué, que es un libro súper interesante porque muchas veces nosotros, como venimos de una formación que nos gusta hacer cosas antes de preguntarnos mucho por qué la estamos haciendo, Simon Sinek pone un paralelo y dice, ¿sabes qué? Pregúntate por qué. Y esa reflexión que es tan simple, la verdad de las cosas que ayuda bastante a que uno puede ir aterrizando las ideas que va teniendo, vaya reflexionando sobre lo que uno quiere lograr respecto de su vida, su desarrollo personal y profesional. Y para terminar, Simon Sinek tiene un artículo donde es súper clave para la formación de equipo o para armar equipo. Uno generalmente piensa que tener buenos equipos es contratar puras superestrellas. Y la verdad que Simon Sinek aplicó un estudio donde entrevistó a los Navy SEALs. Los Navy SEALs son probablemente el comando de élite más popular y conocido del mundo. De hecho, el equipo 6 de los Navy SEALs, que él entrevistó a un líder de los Navy SEALs, y él decía que para formar a los comandos más importantes, más capaces y versátiles del mundo, hacían una matriz que básicamente se basaba en confianza. Y en un vértice de la matriz era, yo confío en mi compañero para depositar el riesgo de mi vida en él, y confío en él si le puedo dejar a mi esposa si en el caso muere. Entonces dice, yo puedo confiar en alguien porque técnicamente es muy bueno, hace muy bien las cosas, pero ni loco dejo el cuidado a mi esposa. Entonces él dice, los equipos que logran mayor desempeño son aquellos que no necesariamente son los mejores técnicamente, sino los que son lo suficientemente buenos técnicamente, pero además tú puedes confiar en ellos, donde tú puedes dejar a tu esposa y a tu hijo acá. Entonces uno tiene la impresión que siempre tiene que contratar superestrellas, y la verdad que de repente basta con aplicar este tipo de enseñanzas de Simon Sinek que son súper útiles y súper... Está bien. Gracias, profesor. Ahora, hablando de su experiencia en la industria, ¿ha notado alguna diferencia entre trabajar en una empresa y ya liderando un proyecto propio? Mira, hay algunas diferencias que son bastante importantes. La primera es que cuando uno es trabajador o empleado de una empresa, uno se remite a cumplir el horario, a hacer muy bien sus funciones, y al final del día uno termina de trabajar y entra la otra dimensión de la persona, que es la familiar, ¿cierto? En cambio, la dimensión de empresario o emprendedor es un trabajo constante 24/7 por 365. O sea, se mezclan todos los roles, tu rol como papá, como emprendedor, que muchas veces estás en actividades escolares y tú tienes que hacer tu lado porque te llama un cliente o porque hay algún problema, o estás de vacaciones y tienes que suspender tus vacaciones, o que en muchas ocasiones te tienes que desplazar a ciertos lugares para poder tener acceso en la eventualidad de que ocurra algún problema, a desplazarte rápidamente. Entonces, condiciona bastante tu vida. Otra cosa que es súper importante y que yo muchas veces lo he escuchado de manera peyorativa de otros empresarios, emprendedores,
y que yo hasta cierto punto no comparto, es que dicen de que hay un tema de riesgo compartido. El empleador, el empleador o el empresario tiene el 100% de riesgo. O sea, si él no produce, él no funciona, él no trabaja, la empresa quiebra y te pueden caer hasta las penas del infierno. ¿Ya? Hasta puedes perder tus bienes, puedes ir a la cárcel, etcétera, porque muchas veces los proyectos tienen comprometidos ciertas garantías y esas garantías implican responsabilidad. Un trabajador que no haga bien su trabajo, la verdad que a lo sumo le puede llegar una amonestación y en muchos casos, salvo que queme la empresa, lo pueden despedir. Entonces, ahí hay una diferencia que es muy, que dista mucho del rol de empleado, trabajador y de empresario. Yo sé de que esto ya es un comentario un poquito más general, pero yo sé de que muchas veces se tiene una visión del empresario, el emprendedor, como una persona que en el fondo aporta el capital y el resto aporta el trabajo y que la riqueza está generada en el trabajo. Entonces tenemos que promover al trabajador como un ser moralmente superior al empleador, porque en estricto rigor el empleador es alguien que aporta capital y esa es su función. La verdad que no es mi caso, porque yo soy un emprendedor que trabajo, he fundado empresas de servicios y la verdad que el riesgo lo comparto yo y si la empresa no produce los ingresos, yo soy el que me dejo de pagar sueldo y tengo que cumplir todas las obligaciones con mis trabajadores, porque yo no puedo ir a decirle un día a mi trabajador, ¿sabes qué? Este mes no te voy a pagar porque la empresa no tuvo ingresos. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer una distinción en términos de que hay que promover a los dos participantes en su justa dimensión. Son tan importantes los trabajadores, son vitales, son claves, sobre todo en las empresas de servicios, que las empresas de servicios dependen de sus personas. Y por otro lado, estos emprendedores que son adversos al riesgo, que son capaces de poder resistir estos embates que de repente la economía te plantea o el mismo mercado. Los dos son súper importantes para que estas cosas salgan adelante y yo creo que hay que promoverlos los dos a la misma dimensión, no uno sobre el otro. Me parece bien. Y ya para abarcar respecto, como ya comparando los dos, las instancias de estar en una empresa y ya enfocándonos en el emprendimiento, para cerrar este bloque en concreto, ¿qué consejo le daría a un estudiante o a un profesional que está recién empezando, que tiene una idea como más o menos clara de lo que quiere hacer como emprendimiento y lo quiere desarrollar, pero como que no tiene ganas, no se atreve? ¿Qué consejo le daría? Antes de que comience, me interesa mucho lo que va a responder a partir de la consulta que acaba de hacer Pablo, porque siento yo en lo personal que dentro de la carrera de Ingeniería Civil Informática, al menos la malla de la Universidad Católica, tiende a suceder mucho que el enfoque que se le da dentro de la carrera siempre ha sido, o no sé si siempre ha sido, ya que usted lleva mucho más años que yo viendo evolucionar la carrera, pero creo yo que el enfoque principalmente que se le da es en base a lo académico y también a la investigación de por medio, dejando de lado un poco y generando una brecha, por ejemplo, en algunas carreras como el caso de Ingeniería Civil Industrial, que tiene ramos completamente destinados a lo que es el emprendimiento, también por medio de la innovación, como es el caso de informática, pero que siento yo que en informática, más allá de talleres que se pueden tomar o cosas optativas en base a la innovación, no está tan estirado el tema de emprendimiento. Y tenemos trayectoria también como carrera, entonces igual no tiene sentido que no tengamos ese tipo de instancias para aprender. Sí, sería ideal que nos pueda hablar acerca de esto y que también nos dé por ahí algún consejo que le pueda servir no solamente a nosotros, sino también a los estudiantes que nos puedan estar viendo a continuación. Mira, tengo una visión que a lo mejor puede ir a contramano respecto de la intencionalidad de formar emprendedores. Hay algunos que sostienen que el emprendedor nace como emprendedor, que va como en cierta predisposición genética cultural respecto del emprendimiento. En algunas sociedades el emprendimiento se eleva a estatus de héroe, sobre todo en la sociedad anglosajona, en Estados Unidos, el emprendedor es considerado en un estatus distinto del resto. Porque emprendedor hay que tener en cuenta que viene de una palabra francesa que significa entrepreneur, y entrepreneur viene de pionero. O sea, el emprendedor es un pionero y como tal, el pionero se enfrenta a todo lo nuevo. Y lo nuevo produce miedo. O sea, de hecho, nosotros hemos creado nuestros sistemas de valores en base al miedo. Entonces, el miedo es un agente movilizador que puede detener la creación de empresas o la puede de alguna manera incentivar producto del mismo miedo. Entonces, juega ese doble rol. Con respecto a la formación
explícita de emprendedores, yo tengo ciertas dudas. ¿Por qué? Porque yo conozco al menos dos realidades, no sé si existen más, pero yo conozco solamente una universidad en el mundo que declara abiertamente que el 100% de sus egresados son emprendedores. Y esa universidad es el Babson School, ¿ya? Esa universidad declara en su perfil de egreso o en su égida como universidad de que ellos, todos los alumnos que egresan de esa universidad son emprendedores. La otra que yo he escuchado en su declaración es la Universidad de Harvard, donde ellos dicen que ellos no forman profesionales para ser empleados, sino para crear su propio empleo. Esas son las únicas dos universidades que yo diría que tienen un interés manifiesto de formar profesionales que se dediquen al emprendimiento. El resto, muchas universidades hacen cursos de emprendimiento, le enseñan o practican ciertas habilidades de emprendimiento, pero yo también he tenido experiencia con otras carreras, sobre todo tuve la experiencia con informática empresarial en la Universidad de Talca, donde la verdad que ellos explícitamente tenían formación de emprendimiento y estoy seguro de que los egresados de nuestra universidad, si contamos la proporción de egresados respecto de la cantidad de emprendedores, respecto de una universidad que intencionalmente forma emprendedores, estoy seguro y apostaría mucho de que nosotros tenemos muchísimos más emprendedores sin necesariamente estar intencionada esa formación. Y eso, por eso esto es bien complejo de establecer. Pero sí, lo que puedo decir es que una de las claves para poder formar emprendedores es que haya una alianza transparente y directa entre la universidad y el mundo privado. Y que estos procesos de acercamiento de los estudiantes sean en la etapa primigénita o muy rápida dentro de su formación. ¿Por qué? Porque los estudiantes, al acercarse al mundo de la empresa, al emprendimiento, aparte de que les va a ayudar a contextualizar sus aprendizajes, porque muchas veces nosotros hemos visto de que tenemos cursos en la universidad, a mí me pasó, yo también fui estudiante universitario, que tenía cursos que yo aprendía, memorizaba, daba la prueba, lo pasaba y lo olvidaba. Y después me di cuenta con el pasar de los años que esa experiencia era sumamente valiosa y que yo debería haber puesto muchísimo más energía en esos cursos, porque realmente ahora me doy cuenta que me hacían falta aprender esas materias. Si nosotros aceleramos ese acercamiento en las etapas iniciales de la formación a los estudiantes, los estudiantes van a tener un contexto más enriquecido que les va a permitir tomarse incluso más en serio la formación de la universidad y decir, ¿sabes qué? Este curso de ingeniería de software me sirve porque mira, tuve una aproximación y me estoy dando cuenta que este tipo de cosas sí se aplican o se aplican de esta manera. Entonces voy a tomar mucho más en serio este curso porque en realidad me va a servir. Entonces, por un lado cumple un propósito de darle un sentido a lo que están aprendiendo los estudiantes y que no sientan que vienen a aprender materias por aprender. Y por otro lado, los estudiantes se enfrentan a la complejidad de la empresa. Y al enfrentarse a la complejidad de la empresa, ellos se van a ir familiarizando más tempranamente con las dificultades y obstáculos y va a tener más sentido después en la universidad que hagan cursos intencionados en emprendimiento porque los estudiantes van a tener desde una vivencia personal, van a tener acercamientos respecto de eso, entonces les van a conferir mucho más sentido a los cursos que puedan estar intencionados en emprendimiento. Yo creo que no puede ser solamente entregar una formación de emprendimiento por entregar un emprendimiento, porque al final se va a terminar transformando en un curso que se aprende, se estudia, claro, se pasa y se olvida. También hay que proveer un contexto para que esto tenga y ustedes le confieran sentido. Es necesario llegar a un balance justamente y desde ya muchas gracias también por compartirnos su visión, su opinión con respecto a esto. En lo personal para mí es muy importante y necesitaba poder escuchar un poco más acerca. Ya pasando a nuestro último bloque ya y para ir finalizando también con este episodio, queremos hacer un par de reflexiones, pedir un par de consejos ya como última instancia que usted nos pueda proveer, más allá de los que ya han sido estipulados en este episodio. Si usted pudiera hablar con su yo del pasado, con su yo del comienzo de su trayectoria, cuando recién empezó en la carrera, ¿qué consejo le daría a usted? Y que de ahí en adelante lo hubiese tomado para seguir avanzando. O sea, el consejo que le podría dar es que me tome mucho más en serio mi formación académica, si bien es cierto, creo haber sido un alumno responsable en mi periodo de formación universitaria, pero sí hubieron periodos de mi formación donde realmente algunos cursos o materias sentí que no eran importantes para mi formación y a lo mejor las tomé con una liviandad que no creía
o no creía que fueran útiles. Entonces le daría ese consejo, tómate todo en serio, aprovecha todos los espacios de aprendizaje que la universidad te proporciona, sé inquisitivo, cuestiónate todo, sé constructivo y construye relaciones que sean perdurables. Eso de repente en la universidad me pasó que las relaciones eran muy transaccionales en el fondo de intercambio y no eran relaciones permanentes en el tiempo. O sea, construye mejores relaciones porque eso te va a ayudar después en el devenir futuro. Y se me pasó algo porque tú me preguntaste cuando uno tiene una idea. No sé, quiero tocar ese tema brevemente. Sí, ya. Mira, yo tengo una visión un poquito media políticamente incorrecta respecto de la idea. Yo soy un seguidor de las afirmaciones de un profesor que señala de que dice que las ideas valen poco. No voy a usar el término que él usa porque es un lenguaje coloquial y no viene al caso. Dice que las ideas valen poco. Y porque nosotros de repente hemos promovido que las ideas son súper valiosas. Y la verdad, ¿cuál es el supuesto que hace este profesor respecto de que las ideas valen poco? Es que dice de que todas las personas, no importando su condición, tienen buenas ideas. Entonces, cuando hay algo que es de dominio público, o sea, todos tienen, en la teoría económica se considera un commodity, algo de bajo valor, porque como está en abundancia las buenas ideas, significa que valen poco. ¿Eso significa de que no hay que tener buena idea y suprimir la capacidad de generar ideas? No, no estoy diciendo eso. Lo que hace la diferencia entre tener una buena idea y esa idea transformarla en un producto y el proyecto y después vivir de eso, esa diferencia es la que hace la diferencia entre un emprendedor y una persona que es generadora de ideas. Y la tarea más difícil, yo diría a mi juicio, no es tener solamente una buena idea, sino que esa idea transformarla en un producto. Y ese es el viaje. Y ese viaje requiere de una serie de habilidades, talentos, exigirse al máximo. Uno duda de uno mismo, va a recibir bullying de personas que le van a decir, oye, tu idea es aquí, tu idea acá, ¿por qué insistes tanto con esto? Y aquí yo quiero cerrar esta parte diciendo de que gran parte de las empresas que nosotros probablemente admiremos, las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos, muchas veces nosotros las vemos que están ahí y aparecieron de la noche a la mañana como si estas empresas hubiesen surgido de un día para otro. Muchas de estas empresas le tomaron años transformar la idea en un producto que nosotros hoy día usamos y admiramos. Entonces, si esas personas que les tomó mucho tiempo llevar esa idea a un producto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros nos vamos a saltar ese camino? Entonces, no solamente basta con tener una buena idea, sino que tener la voluntad, el carácter, la resiliencia y todas estas cosas que hemos conversado para poder llevar esa idea y transformarla en un producto. Eso yo diría que ese viaje es lo más importante que el comienzo o el final. Yo creo que el viaje es lo que termina marcando si algo, esa idea se va a terminar transformando en algo realmente valioso. Agradezco mucho esa reflexión porque yo siempre lo veo desde ese sentido del desarrollo. Cuando se propone una idea, existen las ideas y después las buenas ideas, las implementadas, que a mí me interesa ver cómo implementan algo que se nos ocurre basado en una problemática o una necesidad. Así que agradezco haber escuchado esa reflexión porque para saber que lo comparto mucho eso. Y retomando esa idea de las ideas y con respecto a los estudiantes que están en temas de frustración, que están en dudas, por ejemplo, respecto, además del tema de tener una idea para emprender dentro de la misma carrera, que estén en el camino desarrollando su etapa universitaria, académica, tienen dudas de su formación, están frustradas en ese camino, ¿qué mensaje les daría a esos estudiantes? Mira, la frustración o sentir de que de repente las cosas no se están dando como uno quisiera es parte natural de la vida. O sea, creer de que en el mundo del emprendimiento, en la vida, el camino va a ser un camino que va a estar lleno de rosas y uno va a poder caminar sobre pétalos de rosas, la verdad que es una idea que no tiene ningún fundamento de ningún tipo. Hay que entender de que la frustración o este desánimo, uno tiene que entender lo que es parte del proceso. Entonces, uno tiene que entender, si bien es cierto cuando uno está envuelto en esta etapa de la vida, que yo lo he vivido y lo he vivido muchas veces, uno no ve salida porque dice, oye, esto realmente tiene sentido,
estaré yendo en la dirección correcta, estaré haciendo el máximo esfuerzo por hacer de que esto funcione o que resulte. Es parte del proceso reflexivo del tránsito desde la idea al producto. Entonces, uno también tiene que tomar esta etapa como una etapa que es transitoria, que va a pasar y que hay que aguantar. O sea, a mí me enseñó un profesor, me tocó la oportunidad de recibir mentoría de una persona de una aceleradora súper importante en el mundo, y me dijo, yo le conté por lo menos en una etapa qué es lo que estaba viendo en emprendimiento, y describí esas mismas experiencias que tú me acabas de describir, y él me dijo, solo te voy a dar un solo consejo: aguanta, 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 porque va a pasar. Y créeme, cuando pase, será maravilloso. Ese es el consejo que yo les podría dar. Cada uno va a tener las propias herramientas para poder enfrentar eso, va a contar con más o menos recursos, va a tener el carácter para poder aguantar más o menos, pero en realidad el único consejo que yo le puedo decir: aguanta, 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 porque esto va a pasar, y cuando pase será maravilloso. Me parece bonita reflexión, no sé qué pensáis tú, Jairo. Sí, no, bastante. Estoy de acuerdo en realidad. Desarrollar la resiliencia y de por medio adquirir herramientas de inteligencia emocional para poder llevarla a cabo y distribuirse en diferentes tipos de entornos, y a la vez poder ir adquiriendo conocimiento y enseñanza a partir no solamente de los errores que uno pueda cometer, sino también de los beneficios que estos puedan traer, es algo que a mi parecer es de suma relevancia y que se puede aplicar básicamente en todo en la vida, como lo mencionaba el profesor: aguantar y continuar pese a todo. Profesor, ya para ir cerrando, nos gustaría consultarle qué le ha parecido esta iniciativa, el podcast Radio Computín. Quisiéramos saber qué es lo que más puede destacar de esto, y por supuesto, si es que hay algo más que usted quiera compartir con nuestra audiencia, está en completa libertad. Primero, agradecer la instancia, felicitarlos por la instancia, es una instancia maravillosa. Espero de que puedan darle continuidad en el tiempo, porque creo que este tipo de espacios donde ustedes están construyendo contenido de calidad hoy día escasea mucho en las redes sociales, o en realidad en los medios de difusión en general. Hoy día el contenido está bastante degradado en términos a su calidad y a su contribución. Es súper bueno que ustedes tengan la valentía también de llevar a cabo este proyecto, porque muchas veces esto también es un emprendimiento. Hay que verlo como un emprendimiento. Y muchas veces nosotros, los emprendedores, tenemos una característica, que somos muy autoexigentes. Nos exigimos mucho. Y de repente muchas veces tenemos ideas o incluso tenemos hasta productos y decimos: no, esto no es lo suficientemente bueno. Tenemos que seguir hasta que sea bueno, hasta que sea bueno. Y a veces hay que tirarse, hay que hacerlo. ¿Va a salir perfecto? No. Puede salir malo, sí. Después con el tiempo lo van a ver ustedes y se van a dar cuenta cómo diablos fuimos capaces de hacer estas cosas. Pero en realidad ustedes ahora pueden hacer ese juicio hacia el pasado y a tal punto hacia atrás, porque en realidad se lanzaron y hicieron todo ese peregrinaje y ese camino, y ahora pueden verlo. Yo siempre hago la analogía: cuando recién aprendí a programar y hacía los primeros códigos de mi sistema, y ahora los veo y digo: ¿cómo diablos fui capaz de hacer estas cosas? Claro, hoy día tengo la calidad, hoy día tengo la formación y la experiencia para decir, sí, ahora puedo construir estos productos, porque en realidad hice todo este viaje construyendo a lo mejor en su momento malos productos. Y esto también pasa en la vida. Les deseo el mayor de los éxitos, que sigan invitando a personas que ustedes sientan que les puedan contribuir. Sean curiosos, sean inquisidores, pregúntense, nútranse de distintas visiones para que ustedes se formen sus propias opiniones, sus propios juicios, más enriquecidos con la contribución de todas estas personas, que hay muchas que yo sé que pueden ayudarlo a poder seguir desarrollando este espacio para los estudiantes y en beneficio de ellos. Claro, desde ya muchas gracias, profesor, en nombre de Paulo y del equipo de Radio Computín también. Le damos las gracias por su tiempo y por compartir su experiencia y trayectoria de por medio. Invitamos a nuestra audiencia también a seguir escuchando, seguirnos en redes sociales, y que por favor puedan compartir y difundir el podcast Radio Computín para que pueda llegar cada día más a diferentes personas, no solamente del área de la ingeniería, sino también de algún otro tipo de rubro de por medio, y que así también puedan conocer diferentes visiones, puntos de vista, experiencias, como fue el caso del profesor el día de hoy, que ya es algo muy diferente en comparación a lo académico que han presentado nuestros expositores anteriores. Así que eso, muchas gracias y los esperamos en un próximo episodio.